Nuestro siguiente expositor es Juan Manuel Chávez. Se desempeña como docente universitario y desde hace 4 años en régimen dependiente como corrector de estilo en Ediciones SM Perú. Es licenciado en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo estoy aquí de outsider en la medida de que yo soy escritor, y eso implica, más allá de las absurdas vanidades de las cuales hablaré, el asumir el oficio de corregir un texto en tanto corrector de estilo ortotipográfico, tal cual lo definió también Fernando, con una mirada proclive al error inicial y luego un desnudarse de algunas ideas personales que puedan favorecer al trabajo mismo. Esta presentación mía es muy extraña, debo reconocerles, porque hace como 4 años o 5 que no escribo una ponencia. Las conferencias que uno viene rodando la vida, suelen ser orales, solamente apuntando las cosas, pero Ascot me pidió una ponencia escrita previamente a darla, así que me afané en el hecho de volver a escribir una presentación. Así que espero que no les abrume mi monótona voz leyendo un texto, dado que es la apuesta del día de hoy. No obstante, les mostraré algunas imágenes para explicar los puntos que quiero plantear. La ponencia, el título la tienen allí al frente de ustedes, y les cuento lo siguiente. Hace una década inicié mi carrera de escritor con un cuento trágico que relataba un amor incestuoso. Lo escribí y corregí durante 6 meses, procurando que el drama inquietara al lector mientras dirigía su piedad hacia la pareja protagónica de este relato. Fui cuidadoso con las comas y las tildes, pero sobre todo con la manera en que se desplegaba la voz del narrador y en lograr que la trama no perdiera su tensión hasta la última palabra. Le tengo cariño a ese cuento por varias razones, incluso monetarias, la verdad, pues gracias a él obtuve un premio nacional que parecía una lotería para el estudiante universitario que yo era entonces. Al año siguiente se publicó mi primera novela, que también recibió un galardón. Estos 2 hechos cimentaron una ilusión razonable que ayuda muchísimo a un joven que recién comienza en un oficio artístico y proviene de aulas que además son muy diferentes a las de la literatura. Podía entonces, pensé yo, ser escritor, y algo más, quizá podía ser uno bueno. Y es que yo había estudiado 4 años de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Ingeniería, aunque abandoné esta carrera por perseguir un sueño, el sueño de ser escritor. En ese entonces, ser escritor comenzó a tener para mí un significado que abarcaba ámbitos personales y profesionales. Descubrir mi talento, estar dispuesto a aprender a través de una lectura analítica de todos los libros que creyera capitales para la formación humanística y literaria, trabajar de forma paciente, dedicada y crítica en favor de mi escritura, confiar tanto en la intuición artística como en mi radar para los comentarios ajenos, entre otros. Los estudios de ingeniería han marcado mi vida en varios sentidos, desde mi confianza en que un muy buen cimiento es primordial para levantar tanto casas como proyectos editoriales y artísticos, hasta el valor que hoy le doy a la estructura narrativa para componer un texto literario. Decía el poeta Washington Delgado, un camino equivocado es también un camino, y no faltaba razón en lo que él decía. Si la ingeniería fue el camino equivocado, la literatura es el correcto. Y durante esos 10 años, han pasado ya 10 años, he seguido escribiendo desde novelas a cuentos, desde ensayos a crónicas, desde artículos a memorias, desde estudios académicos a semblanzas. Una década, haciendo mucho de lo mismo, aunque de forma diferente. Y haciéndolo genera una visión particular de trabajo frente a la página en blanco y su desarrollo palabra tras palabra. En mi caso, escribir literatura implica lo siguiente, y se los voy a contar porque tiene un correlato con el oficio de corregir, un correlato tal vez ambiguo y contradictorio. Primer punto, para mi oficio literario concibo de este modo, una escritura que atiende a muchos aspectos, aunque de diferente forma. Escribo prestando una atención dedicada y procedimental al estilo, la trama, la estructura, la verosimilitud de las situaciones, entre otras particularidades, por encima de la preocupación ortográfica y gramatical. No quiere decir que me dé lo mismo que un vocativo lleve o no la coma respectiva y nunca reflexione sobre la necesidad contextual de la tilde ante la palabra un. Lo que ocurre es un asunto de relevancias, de mera relevancia. Priorizo lo literario o lo lingüístico.
En esta línea concibo la literatura como un arte de palabras y me acomodo en ella de forma análoga a la del pintor con respecto a su cuadro. El resultado no se desmerece por las manchas rojas extra de óleo en la tela. Por ejemplo, las salpicaduras coloradas que podríamos ver en un cielo celeste. En ocasiones, los mismos errores que uno comete en la página tienen una intensidad que parece un aporte. Algunos son tan agraciados que cabría mantenerlos en calidad de coincidencia artística. Si bien escribo y reviso con gran sentido crítico, siempre conservo la esperanza de que el corrector de estilo y el editor de la obra harán también su trabajo con similar dedicación. En tal sentido, pueden ver con mejores ojos los errores de redacción, tipeo e ignorancia que me son invisibles a mí luego de corregir 27 veces un solo libro para esperar que quede decente. Permítame una mención aparte. Tuve una experiencia rarísima cuando traducía uno de mis libros al italiano y yo hablaba de la baja policía parodiando un uso eufemístico de hace varias décadas en torno al nombre que se le daba al recogedor de basura. Y la traductora le llamó policía de suboficial, un suboficial de policía. Ella pensaba que en Perú los suboficiales de policía recogen la basura. Punto 2, dentro de esta visión literaria, la construcción de una voz personal y la tentación de la figuración. Ser original o diferente no es un requisito para hacer literatura. Incluso tampoco es un impulso central a la hora de escribir, pero muchas veces en la mera coincidencia de practicarla. A partir de mi primera novela, se fue construyendo de forma más intuitiva y consciente un tono y estilo que, a manera de sello, distingue mis páginas de las páginas de otros autores. O, cuanto menos, me gusta pensar que así es. Por tanto, cuando esbozo un artículo o planeo un nuevo libro, pienso que el resultado final será de Juan Manuel Chávez, inequívocamente mío, para bien o para mal, por supuesto. Y dentro de esta visión, pues, me pregunto y se preguntarán ustedes cuánta vanidad termina experimentando el escritor. Escribir es exponerse. Escribir literatura podría ser una sobreexposición, si no fuera porque, la verdad, no abundan los lectores. A menudo, dedicarse a hacer novelas, cuentos o ensayos es una forma de anonimato escritural. No obstante, el nombre impreso en la cubierta de un libro o destacado en negritas y mayúsculas en un diario de circulación nacional confirma un tipo de existencia que es distinta de la natural. Dice un haiku japonés que a mí me gusta muchísimo: bajo las flores del cerezo nadie es un perfecto desconocido. La literatura es ese árbol que, como un marco hermoso y colorido, hace notorio al individuo que le ejecuta. Quizá pocas actividades contradigan tanto el anonimato como firmar una página propia de ficción. Punto 3. El trabajo colectivo. Escribir literatura es una tarea generalmente retraída y huraña, donde los méritos del texto final suelen atribuirse al autor. También los grandes defectos, por supuesto. Incluso cuando hay una o muchas personas que aconsejan de manera oportuna durante el proceso de escritura, tanto oralmente como por escrito, el aporte no pasa de ser complementario. El cuento, la novela o el ensayo no dejan de ser una obra exclusiva del autor, por más coro de ayudas que reciba. A fin de cuentas, el escritor es el solitario artífice de su página. No obstante, hay editores y traductores encantadores que tienen una perspectiva distinta. Yo recuerdo que cuando tradujeron mi primer texto al inglés fue muy arduo. Yo escribo a veces muy churriguerescamente y ya no tanto, felizmente. Y mi traductora me mandó un correo muy emocionada porque había logrado una traducción muy fiel y realmente estimable. Y entonces me dijo: nos quedó hermoso tu texto. Ya, yo ya tuve dudas. Ya. Parece el cuento de Nina Paita, ¿recuerdan? ¿No? García Márquez y yo, así sentía. Ella había escrito el libro conmigo. Punto 4, el manejo de plazos. Y esto lo está contando un escritor, porque luego va a entender que el mundo editorial y corregir tal vez es lo contrario de lo que estoy diciendo ahora. El manejo de los plazos. Un periodista piensa diferente que un escritor. El periodista no procrastina. Pues el mañana no existe si el reportaje encargado tiene como fecha de cierre en la medianoche de hoy. Retrasarse unas horas puede costar la noticia. En cambio, el escritor asume el tiempo como algo propio. No por gusto se dedica a construir universos ficcionales particulares. La novela
comprometida para dentro de un año por nosotros, los escritores, puede tardar 3 como el cuento garantizado. Para julio puede demorar hasta noviembre. Mi agente literario en Barcelona sigue queriendo colgarme porque la novela de hace 8 meses no la termino todavía. Y yo creo que tengo el derecho, soy artista. El hecho es que, dada la autocrítica maniática, obsesiva y algo viciosa que pongo en práctica para mis textos, la fecha límite para un escrito tiene mucho de frontera, con las razones idóneas, por supuesto. Se puede pasar uno de largo por ella. El visado correspondiente nos permite zurrarnos un poco en los plazos. Pero no es que el escritor no cree en los cronogramas, solo que les otorga un valor referencial inmutable en muchas ocasiones. La preocupación mayúscula está puesta en alcanzar la satisfacción casi siempre inacible de la obra terminada. Es decir, hacer que la realidad de palabras y páginas se parezca lo máximo posible al sueño que se tuvo de ella al momento de concebirla y esbozarla. Y esto, tan subjetivo como caprichoso, tarda lo que tarda. Yo recuerdo hace unos años conversábamos con Fernando de Cislo y yo quería conocer su serie de pinturas llamada Incarrí o Incarri. Fernando seguramente me dará el toque de dónde va la tilde conveniente o el acento. Pero yo quería ver los cuadros de Incarrí, me llamaban Incarrí. Y son 14 cuadros. Y yo le dije, Fernando, ¿tiene un registro fotográfico de sus cuadros? No, me dijo. No hay registro de sus cuadros, salvo lo de las colecciones. No, me dijo. Porque inexorablemente cada cuadro es inferior a la ilusión que tuve al comenzar a pintarlo. Y eso nos pasa a todos los que intentamos hacer algo a partir de la ficción. Teníamos el sueño de escribir El Quijote otra vez y nos damos cuenta de bruces que son 4 páginas insalvables. Entonces, dicho esto, vamos al punto 5, el imaginario de lo gratuito. Con el paso de los años, el ejercicio de la literatura no se restringe a la publicación de los libros personales, que pueden venderse desde muy mal hasta bien, sino que amplía su radio a las colaboraciones en publicaciones colectivas, diarios, portales, web, revistas, blogs. Artículos, reseñas, crónicas o cuentos ocupan un espacio de domingo o toda una página de algún bimestre en una revista, luego de que surgieron de la mente del escritor y ocuparon quizá varios de sus días, si no meses, para su redacción. En síntesis, implicaron trabajo intelectual y creativo. No obstante, salvo en el feliz escenario de las columnas periódicas o en publicaciones donde las políticas de remuneración abarcan a todos los colaboradores, en la mayoría de casos las contribuciones escritas no conllevan un incentivo económico. El arte literario del escritor en formación, e incluso maduro, es gratuito la más de las veces. Yo recuerdo hace 5 años, por ejemplo, una revista como Public Space de Nueva York te pagaba $1,000 por artículo. Entonces, cada vez que le pedía un artículo, uno iba corriendo. Hoy, 2 universidades norteamericanas, estadounidenses, ya no están pagando por artículos. Entonces, hay un degenerar en el hecho del pago por la colaboración del escritor. Ya veremos cómo funciona esto hacia el corrector. 6, y para cerrar este testimonio grandilocuente, pero vocinclero, sobre el mundo literario, la especialización técnica y la profesional. En las últimas décadas, los talleres literarios o de escritura creativa lideran el interés de los jóvenes autores, pues funcionan como laboratorios donde de forma grupal y algo malintencionada, es una maravilla ver la cantidad de envidias en un taller literario, y es que no es que haya envidia, es que a la gente le jode el éxito ajeno, que es otra cosa, pero es atractivo la manera como los puyazos funcionan en los talleres, en fin. Se corrigen y mejoran escritos de todo tipo. Hay un quehacer técnico que los talleres suelen abordar en favor de sus participantes. A su vez, las carreras de literatura brindan herramientas para el análisis, el estudio, la interpretación y la crítica de textos, lo cual también beneficia al escritor en ciernes. Otro tanto, tal vez lo más importante, el proceso de aprendizaje para ser escritor, responde a una voluntad autodidacta por aprender de las grandes obras de la literatura universal, ya sea clásica o contemporánea. Antes de abandonar del todo la ingeniería, por ejemplo, yo me convencí de una perspectiva que escuché mucho en la universidad. A escribir se aprende leyendo. Y sigo creyendo que en muchos sentidos así es. Permítame una última digresión de esta línea. Cuando yo estudiaba ingeniería en el 4º año y decido dejar la uni, haciendo prácticas en Jaime Montero y siendo el ejemplo a mis padres por hacer una carrera muy poco atractiva para la ilusión familiar,
yo no había leído muchos libros. Yo había leído Mi planta naranja Lima y No lloré con CC, un resumen de La cabaña del tío Tom y Abandoné un mundo para Julius. Esto en el colegio. Yo quería ser escritor, porque quería contar una historia, así de simple. Pensé que ser escritor era eso, soñar con escribir una historia. Y entonces me compré un manual llamado Los 333 libros más famosos de la historia, que tenía 333 resúmenes. Yo estuve convencido de, si me leía esos 333 libros, no los resúmenes, los libros, sería un hombre de una cultura germinal para ser escritor. El problema es que yo no sabía qué libro comprar primero. Claro, si primero compras Joyce, compras Dumas, las sagas artúricas del medioevo, o arrancas con la Odisea, la Ilíada. Yo, como era un hombre de ingeniería, sospeché que lo más antiguo era lo más fácil, porque si primero es sumar y restar, luego multiplicar y dividir, pasas luego a radicación y el mundo exponencial y acabas en integrales, antes de ellas derivadas, más fácil son los griegos que Joyce o Vargas Llosa. Y no, fue un proceso horroroso. Luego opté por una ruta aleatoria. Pero sigo creyendo, sigo convencido de que para escribir se aprende leyendo. La consecuencia práctica de todo lo que vengo diciendo es que al cabo de una década de escribir, me sigo formando como escritor, ya sea leyendo a otros autores o investigando corrientes y periodos específicamente interesantes para mí. Incluso hago de este regodeo una razón para las titulaciones de diplomados o posgrados. La literatura entonces es un pugilato para el cual nunca se está del todo preparado. Por lo tanto, el entrenamiento casi nunca termina. La lista podría ampliarse con otras confesiones, por supuesto. Por ejemplo, las supersticiosas. Para mí, la literatura funciona como un antídoto particular contra la muerte. Y esto es en serio, pero no voy a explicarlo aquí por ser un poco patético. Podría ampliarse, pero con tanto terminaría desvirtuando la finalidad de estas páginas. ¿Cuánto queda del autor, del escritor, y qué tanto gana si acepta el trabajo de ser corrector? Hace 4 años, cuando yo acepto un compromiso formal de ser corrector, estaba en Buenos Aires y me contaban que Andrés Rivera, gran novelista argentino, 10 años atrás había aceptado ser corrector de Santillana. Y es que un escritor fino podría ser un gran corrector, y lo es Andrés Rivera. No obstante, me picó a mí la curiosidad, y esta ponencia intenta responder para ustedes a esta pregunta en función del objetivo de este encuentro, y es hacia dónde profesionalizamos el oficio. En primer lugar, el escritor que corrige puede sobrevolar el territorio de la página ajena con una victoria a priori. Le encargan textos para enmendar lo equivocado, además de dedicarse a leer. Es una victoria, por lo menos para mí, que concibo el quehacer literario no solo por la sugestiva idea para la trama y la mera redacción, sino que, ante todo, por las múltiples versiones que escribo y modifico hasta lograr un original que me satisfaga en una primera etapa de la labor. No es exagerado que un escritor piense que, en sentido estricto, escribir es corregir. Luego de esta victoria a priori, toca la metamorfosis del escritor hacia el camino de ser corrector. Lo pienso desde mi perspectiva, tan personal y equivocada como puede ser la de cualquiera. Prestar toda la atención en esta idea imaginaria, ser corrector, entonces, tengo un listado para ustedes. Prestar toda la atención a la ortografía y la gramática, junto con la sintaxis, semántica y características ortotipográficas, es tan esencial como impostergable, puesto que ser un artista de la palabra no implica necesariamente ser un experto del idioma. B. Despojarse de la voz personal del escritor para camuflarla en el estilo del autor de la página que corrige o acomodarla a las directrices editoriales del libro que tiene al frente. Asimismo, mandar de paseo la tentación por figurar. Incluso mantener un perfil bajo es ubicarse más arriba de lo que hace falta cuando uno corrige si uno está en el imaginario de ser escritor. C. Asumir que el yo depende del nosotros. En tal sentido, un producto final virtuoso es resultado de la conjunción e interacción de múltiples virtudes, organizadas en un flujo editorial, que es quizá paralelo, que tiene bucles de revisión, etc. No obstante, las responsabilidades colectivas no desnaturalizan el simple hecho de asumir una responsabilidad individual cuando se corrige. D. Comprender que las fechas de cierre no son antojos meramente comerciales,
que serían tal vez los peores, sino que responden a un conjunto de factores que, al margen de ser conocidos o ignorados por el corrector, se deben respetar porque así también se respete el trabajo ajeno junto con el propio en labores colectivas. Reivindicar el salario y exigir un monto lo más justo posible por el trabajo realizado, así como un zapatero cobra por los zapatos que vende o un camarero por el vino que sirve. Además, el equilibrio del mercado depende de cada uno de sus actores. Como ocurre en la esfera de la literatura, la gratuidad de unos termina arruinando el ingreso de los otros. Dicho lo dicho, las exigencias son diversas para un escritor que corrige, los cambios importantes, el ejercicio personal de humildad considerable. No obstante, creo que las exigencias, cambios de ejercicios pueden ser todavía mayores si el encargo de corrección de estilo y orden tipográfico es para el libro de texto escolar. Quizá la revisión de los libros de texto escolar no sea la tarea más compleja del ámbito de la corrección, aunque puede serlo, con solo pensar en el impacto educativo de estos materiales para una generación completa y el tiraje de cada uno de esos títulos, que puede llegar a 500.000 en un curso algo marginal como inglés en las escuelas del Estado. Eso me gustó. Es bastante grande, ¿cierto? Lo cierto es que, indudablemente, es una de las actividades que mayor cuidado profesional exige y de las pocas que demandan una predisposición empática hacia la buena relación interpersonal. Por si fuera poco, también involucra posturas ideológicas y algunos acuerdos de censura. Llevo solo 4 años dedicado a la labor de corregir libros de textos, junto con la vida de escritor y el trajinar de viajero entre universidad y otra. Una experiencia tan breve como prolongada, según como se quiera ver, que me permite identificar los aspectos problemáticos de este tipo de corrección. Primero, la llamada zona de sombra. Zona de sombra entre comillas. El original del libro de texto, muchas veces es muy poco original el original. A menudo es resultado de 2 operaciones simultáneas que asocian lo antiguo con lo novedoso. Primer punto, la recuperación de párrafos, secciones y hasta páginas completas de diversos libros de la misma casa editorial que a raíz de múltiples valores siguen siendo actuales y útiles. B, los aportes nuevos, cuya composición estuvo a cargo de autores que recibieron el encargo bajo una serie de directrices editoriales. Ese original con el cual solemos trabajar, libros de texto, es un híbrido en el que cohabitan páginas que pasaron en su momento por todo el proceso editorial junto a otras que nunca han sido vistas por un corrector de estilo. Así conviven estos 2 universos. Páginas de origen nacional y léxico peruano, por ejemplo, al lado de otras cuya procedencia puede ser caribeño o peninsular si la casa editorial es multinacional, o multilocal, como se autodenominan algunas ahora. En fin, tantas páginas pulidas como otras que parecen realmente refregadas. En esa llamada zona de sombra, el editor intenta darle un sentido de homogeneidad a tamaña diversidad. Y a decir verdad, el editor, listo y dedicado, lo logra entre retazos y parches. A pesar de todo, algo de Frankenstein tiene un original de libro de texto. Pero como ocurre en la famosa novela de Mary Shelley, el engendro está vivo y camina. Sigue su curso. El corrector de estilo y orden tipográfico de libros de texto debe ser consciente de esta disformidad. Quizá nada ideal, pero recurrente en el medio editorial de una casa y otra. ¿Por qué menciono esto? De aquí hacia adelante, posiblemente las casas editoriales terminen utilizando InCopy para corregir, dejemos de lado el Word y los PDFs y trabajemos con Goodwin. Por lo tanto, el trabajar con Goodwin supone que el volcado de la información la hace el diagramador. Y es el diagramador el que sencillamente brinda ese inicial Frankenstein que el editor intenta homogenizar. Pero más allá de ello, mirarán la página grande y notarán el espanto de las marcas en el impreso que hice para ustedes del editor y del corrector de turno. Y además miren ese listado de información ya corregida, llegada de otra casa editorial, para volcarla en la página de créditos. Lo que está resaltado son los errores ya que vienen del volcado. Entonces, el volcado es un híbrido peligroso, pero vamos a algo más. Otra dificultad que hay dentro del libro de texto, los llamados textos discontinuos. Tengo una duda, ¿puedo pasarme un par de minutos? ¿Sí, Sofía? ¿Sí? Ya, gracias. Textos discontinuos. A diferencia de una novela o una tesis, los libros de texto ofrecen 2, 3 y más sesiones en una página, incluso apartados muy estrechos con información concisa que en una sola oración
resaltan un aspecto primordial del tema tratado. A su vez, los libros de textos tienen bloques especiales donde se consignan tablas estadísticas con una serie de números, diagramas con palabras clave, mapas con nombres de ciudades y se recrean boletos, recibos o formularios. Hay mucho texto, pero disperso generalmente y en desigual volumen, el cual no sigue un único hilo conductor, que es el que tenemos generalmente para leer un periódico o una novela. La lectura y corrección de un libro de texto se realiza a saltos y el método para hacerlo no siempre depende del gusto, costumbre e inclinación del profesional que revisa, sino de la propiedad específica del material. Es decir, hace falta una cuota de flexibilidad profesional y otra adaptación personal, y con estas dotar a lo discontinuo de un trasfondo de secuencialidad. Si para corregir un tratado académico es conveniente ejercitar una forma de concentración hermética, para un libro de texto viene mejor una concentración de modulación lúdica. Por ejemplo, vean la imagen de la izquierda, donde hay una corrección marginal. Notarán que es muy complejo para una persona adiestrada corregir grandes novelas o no muy grandes novelas, corregir textos de periódico, enfrentarse a un libro de texto porque la distracción es muy peculiar. Y eso es leer a saltos, de una exigencia que uno va aprendiendo visualizando esta discontinuidad. Punto 3. El valor del concepto y los contenidos. Se dice que algo es verdadero cuando además es real, pero cuando además de ser real es efectivo. En tal sentido, suele aceptarse dentro de una colectividad y existe muy poca opción para negarlo, racionalmente por lo menos. Por ejemplo, es verdad que Colón zarpó de un puerto europeo en 1492, como lo es que el esqueleto humano está compuesto de 206 huesos. Lo tengo apuntado, porque me iba a olvidar de la cifra. Frente a los grandes debates que genera, vive y revitaliza el mundo editorial en pleno, cabría preguntarse si es cierto aquello que se asume como verdadero. Es una pregunta para ustedes. ¿Es realmente cierto lo que asumimos como verdadero? Porque es una cuestión significativa para los libros de divulgación científica, para los manuales humanistas, para las investigaciones académicas, pero su relevancia no gravita así en los libros de texto. En estos, lo importante para el destinatario directo, que es el estudiante, y al guía de este, que es el docente o sus padres, es que figuren las verdades en vigencia. No solo es importante, es necesario que así sea. Un libro de texto publicado en 2010 no debería hablar de los 9 planetas del sistema solar, ni proponer, por supuesto, la tilde en la palabra solo en función de su uso dentro de la oración. Un tufillo de obsolescencia se percibiría con solo correr las páginas de ese libro. Incluso cuando existen periodistas y escritores que todavía tildan el término, se equivale a solamente, o pueden listar una docena de científicos que rechazan la valoración de Plutón como cuerpo sólido enano. Al libro de texto le corresponde la responsabilidad de brindar la verdad más reciente, la de mayor aceptación y aquella que se encuentra confinada también en otras publicaciones del ramo. En la línea de las enciclopedias tradicionales, los libros de texto contemporáneos rivalizan entre sí sin negarse a contradecirse demasiado. Vamos, estoy revisando para Norma y digo, ¿qué dice Santillana al respecto? Si reviso para Santillana, ¿qué dice Seme al respecto? Rivalizan sin negarse. A mí me pasó una cosa muy curiosa. El próximo libro que se va a publicar es un libro en el cual juego con las enciclopedias. Y ustedes saben que la definición de la enciclopedia, el objetivo principal es ser objetivo, darme la mayor cualidad de objetividad en el concepto que me brindan. Por definición, las enciclopedias entonces deberían ser idénticas unas a otras, porque si todas tienden a la objetividad, deberían plagiarse entre sí mismas. Lo maravilloso es encontrar esas diferencias. Esos matices son los que diferencian nuestros libros de texto. Ahora, sobre esta línea, seguimos con una idea. Por tanto, el corrector no solo debe saber que la palabra solo nunca se tilda, sino que además tendría que retirar los acentos gráficos si los encuentra. Pero a menudo conviene ir más allá. Escribir un comentario breve y sencillo para el editor, para el autor, precisando la razón de este cambio, incluso que afecta al texto y contraviene una práctica tan asentada. Si mi editor, mi autor, cree realmente en su verdad, no hago mal yo comentándole
las razones que se abonan hacia el otro sentido. En síntesis, pienso que el corrector es aquel que actúa con su saber para enmendar el error e ilustrar, si cabe, con su conocimiento. El dominio de buen corrector no se reduce entonces a la gramática y a la ortografía en uso, sino que implica un despliegue competente y oportuno de cultura general. Así, ante los casos dudosos o controversiales, lanza una advertencia razonada a manera de apostilla y llegó a ofrecer incluso una alternativa. Si el libro de texto es la geografía de las verdades sencillas, la persona que lo corrige podría aspirar a ser su último garante, no solo el escudero lingüístico del editor y el autor. 1.4, la atención al detalle y la unificación. Veremos esa ilustración. Miren ahí, es muy divertida esta página. Tenemos a Gengis Khan. Y está escrito en una sola página de dos maneras diferentes. En inglés, en la forma de escritura en inglés y en la forma de escritura en español. No está unificado el texto. Tamaño de fuente, tipografía utilizada, colores y sus tonalidades, márgenes de página, interlineado y sangría, numeración de las actividades, ubicación de las leyendas y una serie de criterios acordados previamente suelen ser también motivo de observación del corrector en el plano ortotipográfico. Si en un libro solo se usan las fuentes Bodoni y Century, la presencia de una oración en Arial debe ser motivo de un comentario de parte del corrector. La corrección de estilo más anchurosa, que es la que a mí me gusta, me parece sabrosa, valiosa, la que nos permite hacernos diferentes, es aquella en que los aportes superan el ámbito de lo lingüístico para acercarse a las nociones instrumentales, solo instrumentales de la edición, mediante llamada de atención que advierten antes de enmendar. Dada la complejidad de los libros de texto, los pormenores que lo pueblan y la importancia de estos para la comprensión del sentido no verbal de sus informaciones, el corrector de estilo y ortotipográfico deben tener especial cuidado en la unificación de los detalles. Uno de los objetivos de la labor es lograr publicaciones homogéneas, o es así como yo lo concibo. La homogeneidad abarca a su vez los consensos editoriales. Ante cuestiones como escribir Tchaikovsky con che inicial, tal cual lo sugiere la Academia en la Lengua, o mantener el uso tradicional de la T adelante, que es como figura todavía en publicaciones especializadas, y se remite además a los autógrafos del mismo compositor cuando escribía estos en francés, se deben tomar decisiones razonadas y congruentes con otras controversias similares. Si yo decido una opción, esta debe ser también consensuada con opciones similares. Así una cuestión se resuelve guardando la coherencia con las demás. Para ir cerrando esta idea, que felizmente Sofía me dio el paso. Corto un bloque para ya escaparme. Punto 5, para ir cerrando. Miren, mis estimados, cuando hablo de esa preocupación, me refería también incluso a esos detalles. Las leyendas de una página están en el margen izquierdo y en la otra ya no figuran donde deben figurar, están en el derecho. Pescar esos errores es maravilloso e importante. Tal vez ni siquiera se dé cuenta el lector, pero sí nosotros, y el libro mejora si miramos aquello. Kilómetro está con mayúscula y con punto al final cuando es un símbolo, no debería. En fin, prestar atención al lenguaje, su idoneidad y conveniencia es clave. Pero además hay aspectos ideológicos sobre los cuales no versaré mucho para despedirme de ustedes. Pero hay editoriales en las cuales hay que cuidar los aspectos ideológicos, en la medida que los libros de texto no son lugares de controversia religiosa, política o social, sino que intentan un camino diferente. En fin, páginas atrás, y con esto cierro en los últimos párrafos, cuando destacaba el valor de la especialización técnica y profesional para sostener el desarrollo del oficio literario, hablé de entrenamiento. Y no lo cuestioné en las reflexiones que siguieron, como hice con el resto de las perspectivas y enfoques para cambiar el overall de escritor por el de corrector de estilo y ortotipográfico. Porque creo que el entrenamiento tiene una vigencia equivalente para ambas labores. Quizá la palabra funcione de modo burdo e inexacto, pero hay ideas sobre una permanente voluntad para prepararse y ejercitarse en función de los objetivos. Pienso que el corrector debe asumir un entrenamiento en dos vertientes, tanto de manera práctica en talleres o seminarios como en el plano investigador a través de la formación universitaria en pregrado y posgrado. Los primeros favorecen el adiestramiento en torno al pormenor del trabajo, que paulatinamente conduce a una ejecución con mayor eficacia, seguridad y rapidez. El segundo es el camino a largo plazo, que permite reflexionar sobre la tarea para un desempeño de alcance más totalizador. Además, es la fuente de nuevos y múltiples saberes, que sin duda afinan
la actuación individual y que termina replicándose en el quehacer colectivo. Un corrector entonces que descuida la investigación formal, la que suele guiarse por años en los centros académicos, puede que sea tan bueno como el mejor a la hora de enmendar cada error, por variopinto que sea, pero de seguro no marcará la urgente diferencia hacia el camino de la profesionalización editorial, la profesionalización del oficio, y tal vez no podrá ayudar del todo a construir otro nivel del respeto en el ámbito editorial. Menos, tal vez, será uno de los grandes protagonistas del impacto en el mercado de trabajo hacia la conquista de mejores condiciones laborales, salarios más elevados y posiciones jerárquicas de mayor envergadura. Sin afán de exagerar en una imagen deportiva, me valgo entonces de una última en otro aspecto de lo futbolero. Había una mención final. Me parece que la función del corrector es tan censurable en el medio editorial como el arquero en su equipo de fútbol. Y es que no importa que durante casi 90 minutos el arquero haya atajado los disparos más certeros de sus rivales, incluso que su proceder sea la compensación original de los errores del marcador izquierdo, interesado en ser goleador antes que defensa, de la ligereza del mediocampista que se engolosina con los malabares, como los niños, hasta que se indigestan, o la ineptitud del delantero. Basta con que un instante la pelota se le escurra de los dedos para que su gloria se arruine. Pocos héroes se derrumban tan rápido como un arquero abatido en el último minuto de un partido que iba empatado. Pocos, salvo el corrector, que olvida la coma de un vocativo y deja pasar una tilde en la esdrújula forzosa de un título. Sin embargo, y esto es lo importante, creo yo, ubicarnos frente al escritorio con la ilusión de terminar con el arco invicto es una satisfacción íntima que, aunque algo incomprendida, es solamente y solemnemente disfrutable. Muchas gracias.